Seguimos con Foro Médico en el cuarto bloque. Vamos a continuar hablando con Graciela. Quedó una preguntita pendiente en relación justamente a las clases sociales en donde hay mayor uso de sustancias. Todas las clases sociales. Todas, ya no hay diferencia. Por lo siguiente, hay droga para pobre y droga para rico. El que tiene más disponibilidad va a consumir un tipo de sustancia y el que tiene menos se va a rebuscar por otro tipo de sustancias. Ahora, ¿por qué entonces hay niveles en donde se consumen sustancias inhalables? O sea, que contenga tolueno, por ejemplo. Ahora encontramos mucho... ¿Qué droga es esa? Perdón. La cola de zapatero. La cola de zapatero. Pero también encontramos chicos que están cerca de las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque necesita, digamos, alguna sustancia delirante y están buscando oler, por ejemplo, gasolina, o sea, como era nafta. Entonces tenemos chicos cada vez más cercanos a esas situaciones. La droga de por sí, que cruza todos los estratos sociales, siempre va a ser la bebida alcohólica. Pero ¿dónde está el peligro entre 12 a 18 años y el comportamiento actual? Tiene que ser sustancia que dé una reacción rápida. Y ahí, en este momento, lo que se perfila son las drogas sintéticas. El pastilleo con éxtasis, con LSD, que tenemos en zonas de frontera. Y Dios nos guarde de lo que se está viniendo también con sustancias opioides, ¿no? O sea que acá no... Muy esporádicamente se encuentra en algunos consultorios el tema de algún tipo de opioide. Pero el fentanilo, por ejemplo, se consume, es una sustancia que se consume en el sector sanitario. Entonces, se utiliza como analgesia, etcétera, y también es un riesgo para la salud porque hay mucha accesibilidad de personas que están, personal médico principalmente, médico sanitario. Y hemos tenido casos bastante graves con esa sustancia acá. Entonces, pero heroína no ha llegado, así en forma muy esporádica, gente que viene del extranjero y que de repente tiene una práctica. Pero, ¿qué es lo peligroso en este momento? El vapeo de la marihuana, por ejemplo. Entonces, el vapeador que se convirtió en una fórmula. Sí, impresionante, todos los jóvenes. Entonces, es una moda en donde dicen que no, es mejor porque no tiene, no, todo vapeador. Y que los padres que me están escuchando contienen nicotina. Y ahora ya se han encontrado vapeadores con hashish, que es el aceite de la marihuana. Entonces le ponen 2 o 3 gotitas y eso es mucho más fuerte. Estamos hablando de un THC de altísimo nivel de intoxicación para un adolescente. Todas las drogas son prohibidas y hay que cuidar a nuestros adolescentes de todas las sustancias, todas. Porque eso sí tenemos que tener presente, porque si no, lo que hacemos es que la percepción de riesgo baje. Y si tenemos una percepción de riesgo de que esa sustancia, porque hace todo el mundo luego, ¿cómo no vamos a tomar? Me decía una de las jóvenes de San Pedro del Paraná, no hay farra si no hay bebida alcohólica. Yo le digo, claro que hay farra si no hay bebida alcohólica. Por supuesto que hay farra. No puede existir una farra si no hay bebida alcohólica. Eso está muy instalado. Entonces resulta que los adolescentes están en esa línea de que es por la bebida alcohólica. Y vuelvo a insistir, tenemos que mirar ese contexto del adolescente, tenemos que ver más hacia el factor de riesgo y menos hacia la sustancia. Y lamentablemente esa prohibición de prohibir las bebidas a menores de 18 años está de 20 está muy bien escrita, muy lindo marketing, pero en la realidad no funciona. Pero hasta hace poco nosotros teníamos, varios jóvenes nos preguntaron, porque tenían en el imaginario, como se dice en su chip, los de 18 años. 18. Y 18 años, yo soy adulto y todo, y después le hicimos, espera, 20 años. 20 años, sí. Y ahí cayeron en cuenta. Es que quedó en el imaginario colectivo eso de que es hasta los 18. Claro, entonces ahí quedó como que yo ya soy adulto. Y tiene una base científica, el cerebro de ese adolescente y ese joven se termina de desarrollar alrededor de los 20, 21 años. Aparte que ahora también ya hay investigaciones, ¿verdad? Sí. En psicología, ya que estamos acá los dos psicólogos, ¿verdad? Y estamos hablando de la adolescencia tardía. Y se subió bastante. ¿Te acuerdas que vimos el artículo científico
24, 25, hasta 26 años, como para que todavía seguimos. La edad, el adolescente que era hasta 17 subió a 22, por ejemplo. Sí. O sea, por unas cuestiones socioafectivas, Sí. o sea, unas cuestiones por todo lo superficial, todo lo que nosotros tenemos características del adolescente, se demostró que esas características del adolescente que nosotros en nuestra época teníamos, bueno, a los 18, 19 años uno ya tenía una proyección universitaria, etcétera, ya tenía como que un objetivo, unas metas, eso subió a 25 y en algunos casos, ¿verdad? Como para compromisos, etcétera, subió hasta 30, 35. Entonces vamos a tener, eso se mueve. Y yo creo que también eso hay que analizar para cómo se está moviendo, porque eso es psicoafectivo. Y el componente psicoafectivo en el uso de sustancias está demostrado en evidencia científica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Y yo digo que la tecnología también, doctor, ¿no? La tecnología, de alguna manera, como estaba explicando el licenciado, este mundo virtual de tener tantos amigos en el mundo a través de internet, pero en realidad no son amigos. Ese concepto está un poco desfasado en cuanto a la realidad de lo que es la amistad verdadera. Sí, hay reflexiones antropológicas muy interesantes del concepto de la desmaterialización de la realidad o hoy el criterio que se adopta para poder, digamos, discriminar lo que es lo virtual de lo material, ¿no? Exacto. Porque al fin y al cabo, digamos, hoy la única realidad que existe en términos de percepción es la virtual, sí. ¿verdad? Entonces, y yo creo que eso acentuó muchísimo la situación de pandemia, sí, ¿verdad? Totalmente. Digamos, a tal punto que hoy por hoy que estamos volviendo a la nueva normalidad, ¿no? Cuando la gente dice, ¿por qué no nos reunimos? ¿Y por qué no hacemos nomás? Zoom. ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué no hacemos Entonces, a ver. Graciela quiso hacer Zoom. Claro. Yo le dije, no, tiene que ser presencial. Pero hay otro elemento, discúlpame, doctor, hay otro elemento también que yo siempre pongo, inclusive en las clases de Zoom con mis alumnos. Le decía yo, hablando de psicología ya, ¿verdad? El tema es que nos confinaron a la familia, a nuestras casas. Sí. Y fue lo peor que nos pasó. Sí. O sea, el adolescente decía, lo peor que me pudo pasar es que me confinen a mi familia, decía. Sí, entonces imagínate. Ahí hay una gran interrogante. Imagínate. O sea, no te dijeron como Mandela que te vayas 30 años en un lugar solo. No te confinaron a un lugar ni nada. Te confinaron, disculpe el término porque así fue, te confinaron a tu entorno familiar. Claro. Quédate en tu casa, compartí. ¿Y qué pasó? Hasta los padres decían, ¿qué hago con mi hijo? O sea, espera un ratito, acá estamos entrando en crisis porque estamos compartiendo. Entonces, eso también nos tiene que servir. Pero también fíjate que la familia hoy es sinónimo de virtualidad y de distancia y de amantes de la tecnología. Vos te podés ir a un restaurante y cada persona, mamá, papá, hijo, hija, todos con sus celulares y nadie hablando, esperando que venga la comida. Me parece que ustedes se fijaron, doctor. ¿Te fijaste alguna vez? Sí, no, sin lugar a dudas. Nosotros, la distancia. En mi caso particular, en casa, tenemos la práctica de que en determinados momentos ninguno tiene que usar su celular. Me encanta. Por ejemplo, el almuerzo. Sí. Eso es buenísimo. Y a veces, bueno, yo digo, porque estoy por una cuestión laboral, pongo en otro lugar, suena, pero aviso que puede haber una llamada que por una cuestión, digamos, de carácter laboral, ¿no? Pero caso contrario, no, digo, cuando nos sentamos en el momento de la comida, sea almuerzo o cena, disfrutemos la comida. Claro. ¿Verdad? Y deberíamos hacerlo como un hábito. Y yo creo que sí, porque finalmente anterior a esta revolución tecnológica, ¿verdad? Que se instaló hacia finales de la década de los 90 y se consolidó hace 10 años, ¿no? Una condición era que estemos así para poder comunicarnos. Claro. Y hoy no es suficiente que nos reunamos para poder comunicarnos, ¿verdad? Realmente. O sea, en la era de la comunicación cada vez estamos menos comunicados. Menos comunicados. Es increíble. Y además optamos para comunicarnos, ¿verdad? Por los dispositivos electrónicos. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, es una cuestión, mi área, mi formación es filosófica, ¿verdad? Ahí hay mucha reflexión filosófica precisamente
de este hombre del siglo XXI, ¿no? Sí, ¿Qué le espera cuando pensamos en nuestros hijos, sí, los que ya tienen nietos, ¿verdad? Sí. Uno dice, a ver, ¿qué sociedad le espera? ¿Qué sociedad? Por eso que este tipo de reflexiones, y te felicito, Lilian, por, digamos, por generar este tipo de análisis, ¿verdad? En un medio como es la televisión, pocas veces trata temas de gran trascendencia para la convivencia de la sociedad. Totalmente, tanta falta nos hace. Gracias a ustedes por estar acá y por permitirme sí transmitir todo este conocimiento también a la audiencia, que yo creo que tiene ya que empezar a reflexionar y a abocarse a estos temas, porque finalmente es lo que nos interesa y lo que nos compete, nuestras familias, ¿sí? Todos los días nos levantamos para trabajar y para llevar el pan a casa, pero lo importante está en casa. ¿Y qué pasa por casa? ¿Qué está pasando en casa? Y por eso este tema hoy, con mi querida amiga Graciela, que trabaja hace años también en eso, y con ustedes que tienen un equipo fantástico. Vamos a hablar luego de la pausa de la capacitación en la que están trabajando en monitoreo y evaluación con enfoque en la prevención del uso de sustancias psicoactivas en el ámbito escolar. Un trabajo muy interesante que están realizando con un experto internacional, así que vamos a hablar de esto luego de la pausa. Ya volvemos.